listos para recibir la palabra. Dios siempre está presto para darnos palabra y para enseñarnos algo cada servicio. Nunca menosprecies los servicios de Dios. No menosprecies el servicio del jueves porque es jueves. Y le des más valor al domingo. Los dos servicios es lo mismo. Hacemos lo mismo, venimos al mismo Dios. Y es lo mismo. Y Dios no nada más es Dios de domingos, también es de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Cuántos saben eso? Entonces, Dios, yo los felicito a ustedes que se esfuerzan y están aquí. A pesar del trabajo, la escuela, el cansancio, los niños, todo, aquí están porque Dios tiene algo maravilloso para ti. Amén. Muy bien, bueno, hoy traigo un mensaje que le hemos titulado Oídos afinados. Oídos afinados. ¿Cuántos tienen oídos? Todos tienen oídos, ¿verdad? Yo creo que todos los que me están escuchando tienen oídos y eso hemos titulado Oídos afinados. ¿Sabes que debemos de aprender a escuchar lo que debemos escuchar? Tú debes de aprender a escuchar lo que realmente debes escuchar. Cuidado con estar escuchando cosas que no debes de estar escuchando. Porque lo creas o no, todo lo que tú escuchas te afecta. Todo, ¿eh? Si lo que tú estás escuchando es positivo y es bueno, te va a afectar a tu vida. Si lo que tú estás escuchando es negativo y es malo, te va a afectar a tu vida. Es muy importante que nosotros, que tú como cristiano, que yo como cristiano, cuidemos bien lo que oímos, lo que escuchamos. Es muy importante que cuidemos lo que oímos. Porque te decía, creas o no, nos afecta. Y nos afecta tanto que lo que escuchas tiene que ver a veces con decisiones que estás tomando. Y porque escuchaste algo, pues te basas la decisión en lo que escuchaste. Y a veces nos afecta tanto, no solamente en las decisiones, a veces hasta en nuestro propio futuro. Entonces necesitamos aprender a escuchar solo lo que debemos escuchar. ¿Qué es lo que debemos de aprender a escuchar? La voz de Dios. Tú debes de aprender a escuchar la voz de Dios. Debes de aprender a distinguir la voz de Dios de otras voces. Es muy fácil confundirse y decir, no, es que eso Dios me lo indicó, no, cuidado. Tienes que aprender a distinguir cuando es la voz de Dios y cuando no es la voz de Dios. Distinguir la voz de Dios sobre todas las demás voces. Hay gente que empieza a vivir o que empieza a llevar unas vidas con temor, empieza a llevar unas vidas deprimidas, sin paz. ¿Por qué? Porque ya estuvieron escuchando cosas negativas, malas noticias, cosas malas, y eso los tiene con temor, los tiene en esa situación, porque escucharon informes malos, cosas malas. Hay gente que le gusta mucho estar oyendo noticias en la televisión malas, y hasta le busca el canal el que más noticias malas tenga, en ese me quedo. Cuidado, porque y luego no te explicas por qué andas como andas o piensas lo que piensas, porque nada más estás escuchando puras cosas negativas y puros asesinatos y puras maldades o sea, tiene uno que tener cuidado, uno como cristiano tiene uno que cuidar cómo oigo, a quién oigo. Tú ya no eres como la gente, ya no eres como antes, ya no puedes escuchar nomás por escuchar lo que sea, ¿no? Entonces, escuchar malas noticias y estar escuchando constantemente algo malo te afecta. Yo soy un pastor que me gusta escuchar las noticias, claro que sí, pongo las noticias para saber qué está pasando en el mundo, necesito estar enterado, saber qué está pasando en el mundo, qué está pasando en nuestra nación, pero nada más, una vez que te da la información de qué es lo que está pasando, así a grandes rasgos, ya le cambio a mis deportes, a fútbol, a béisbol, algo más atractivo, pero no puedo estar todo el tiempo con noticias malas, porque las cosas malas y cosas buenas que usted escucha le afectan. Vamos a una escritura, Apocalipsis capítulo 2, versículo 29. Apocalipsis 2, 29. Mire lo que nos aconseja el Señor. El que tiene oído, ¿cuántos tienen oído? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es un consejo de parte de Dios. El que tenga oído, todos los que están aquí ahorita tienen oído. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu, te aconseja, oiga lo que el Espíritu de Dios, oiga lo que la palabra de Dios te enseña, oiga lo que Dios habla, lo que Dios dice. Para eso tenemos la palabra. Pastor, ¿cómo le hago para saber que Dios me habla? Para eso está la palabra. La lees y Dios te habla. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Cuando tú lees la palabra, Dios te habla. Cuando tú vienes al servicio de la iglesia y escuchas la palabra, Dios te habla. Dios te habla, o sea, entonces dice, Dios nos aconseja, dice, si tienes oídos, se suena así como algo, el Señor se está burlando, que pues claro que tengo oídos. ¿Qué está diciendo? Bueno, tú que tienes oídos, te los di para que aprendas a escuchar lo de Dios, lo que el Espíritu de Dios dice.
Lo que la palabra de Dios dice acerca de ti, lo que la palabra de Dios dice acerca de tu situación, lo que la palabra de Dios dice, no lo que la gente dice. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice. No dice, el que tenga oídos, oiga lo que el vecino dice. El que tenga oídos, oiga lo que las noticias dicen. No, lo que Dios dice. ¿Y cómo voy a saber? Vuelvo a lo mismo. Ahí está la palabra de Dios para saber lo que Dios dice. Aquí está la iglesia para que escuches la palabra de Dios. Entonces nos aconseja que oigamos la palabra de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios habla acerca de nuestra situación, de nuestra generación. Dios habla cosas maravillosas. ¿Sabías tú qué cosas? Dios habla cosas maravillosas de tu generación y de tu vida. De hecho, Dios nos echa porras. Nos echa porras más de lo que nosotros tenemos un concepto de nosotros mismos, pero Dios tiene un concepto mucho mejor de lo que tú mismo tienes de ti. Aunque no lo creas, así es. Entonces necesitamos escuchar la voz de Dios. Vamos a otra cita, Josué capítulo 14, versículo 8. Josué capítulo 14, versículo 8. Mira lo que dice la escritura. Y mis hermanos, está Caleb hablando, y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Yahvé mi Dios. Wow. Aquí está hablando Caleb, no nuestro dirigente de alabanza, el Caleb de la Biblia. Entonces Caleb está hablando con su amigo Josué, y le está explicando y le está recordando por qué el pueblo de Dios que andaba en el desierto no entró a las promesas de Dios, por qué el pueblo de Dios que estaba en el desierto y que Dios lo sacó de Egipto no alcanzó la promesa, no entró a la tierra prometida. Y le estaba recordando a Josué, estaban en una plática diciendo por qué el pueblo de Dios no entró. Y me dice, y mis hermanos, o sea, ¿te acuerdas, Josué? Que unos hermanos en aquel tiempo, los que habían subido conmigo, ¿a dónde habían subido? Ok, Caleb es el que está hablando aquí. Caleb fue uno de los espías que fue a revisar la tierra prometida, que fue a inspeccionar y a ver cómo estaba la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Moisés mandó 12 espías. Moisés, antes de entrar a la tierra prometida, mandó 12 personas, 12 espías a reconocer la tierra prometida. Y dentro de esos 12 espías iba Caleb, que es el que está hablando aquí. Y está diciendo por qué el pueblo de Dios no entró a la tierra prometida. Él dice, mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. ¿De cuáles hermanos estaba hablando? De los demás espías, eran 12 espías. Y Caleb era uno de ellos y estaba hablando de todos los demás hermanos que fueron a inspeccionar la tierra. Dice, todos ellos hablaron tan mal de la tierra, está diciendo. Hablaron cosas tan negativas que hicieron desfallecer a todo el pueblo. O sea, el pueblo no habló mal. Yo creo que pongas atención, iglesia, en esto, porque el pueblo, en este momento, el pueblo de Dios no había hablado mal, no había hablado nada. Los que hablaron mal fueron los espías, fueron 10 personas, 10 de los 12 espías hablaron mal, y 2 de ellos bien, pero 10 de los espías hablaron mal. Hasta este momento el pueblo de Dios no había hablado mal. La Biblia habla muy claramente que si tú hablas mal, te va a ir mal. Está comprobado en la Biblia. ¿Cuántos saben eso? Y si tú hablas bien, te va a ir bien. Entonces, ahorita no se trata de hablar. El tema lo titulé Oídos afinados. Entonces, se trata de oír. Ahorita no se trata de hablar. El pueblo de Israel hasta este momento no había hablado nada. Nomás cometió un error. Cuando vinieron los espías de reconocer la tierra, cometió un error el pueblo de Israel. Puso sus oídos, enfocaron sus oídos a escuchar a los 10 espías negativos. Enfocaron sus oídos a escuchar las malas cosas que hablaban los 10 espías de la tierra prometida. Todo aquello de lo que tú hables mal, te lo he enseñado en otras ocasiones, todo aquello de lo que tú hables mal nunca va a ser tuyo. Dios hace que así se cumpla porque tú estás hablando mal. Es que este trabajo, no, pues no, te van a correr, van a terminar mal. Todo lo que tú hables mal no va a alcanzar a ser tuyo. Entonces, los 10 espías hablaron mal de la tierra prometida y el pueblo de Israel cometió un error, puso sus oídos, afinó sus oídos para escuchar las malas noticias. Y esas malas noticias lo hicieron desfallecer. Mira lo que dice el versículo. Y mis hermanos, está diciendo Caleb, los que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Yahvé mi Dios. Qué tremendo, que todo un pueblo, iglesia, más de 2 millones de personas, escucha, más de 2 millones de personas no entraron a la tierra prometida. No porque hablaron mal, al principio no hablaron mal. Al principio todo empezó por escuchar lo malo. ¿Estás aquí conmigo? Después hablaron mal. Ya es otra cosa. Pero
La raíz del problema fue que pusieron sus oídos a escuchar malas noticias. ¿Por qué? ¿Qué decían estos 10 espías? No, ya fuimos a ver la tierra que Dios nos prometió. Está llena de gigantes. Está llena, tiene un ejército bien organizado y el ejército que tienen es mucho mayor que el de nosotros y está bien organizado y tienen años de entrenamiento y son gigantes y las murallas están grandes y los obstáculos son muchos. Todo lo negativo. Y ellos pusieron oídos. Iglesia, es muy peligroso poner oídos a cualquier cosa porque puede desviar tu vida y puede hacer que tú tomes decisiones y hasta tu futuro termine mal porque estuviste escuchando cosas mal. ¿Qué leíamos ahorita en Apocalipsis? El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu de Dios, lo que Dios dice. Por eso tenemos su palabra, lo que Dios dice. No le creas a lo demás, lo que Dios dice. Más de 2 millones de personas, increíble, no entraron a la tierra prometida por escuchar lo que no debían de haber escuchado. Iglesia, cuidado con lo que oímos. Mira, en ese mismo pasaje, nada más que, si me lo van a poner el Josué 14:8, te lo voy a leer en otra versión, Aquí lo tenemos en la versión que siempre usamos aquí en esta iglesia, que es la Reina Valera 1960, pero te lo voy a leer en otra versión. No lo podemos poner en la pantalla porque no se puede poner en la pantalla otra versión, pero te lo voy a leer, pon atención, mira lo que dice ese mismo versículo en otra versión. Es la versión Nueva Traducción Viviente, dice, pero los hermanos, acuérdate que está hablando Caleb con Josué, pero los hermanos que me acompañaron a reconocer la tierra, asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. O sea, hablaron tan mal de la tierra prometida que nadie del pueblo quiso entrar a la tierra prometida. Pues eran tantas malas noticias. O sea, nadie quiso entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque escucharon cosas negativas, cosas malas. Iglesia, Dios no nos creó para andar escuchando cosas negativas, ni chismes, solamente lo que Dios dice. ¿Quieres llevar una vida de éxito? ¿Quieres de veras tener victoria en todo lo que emprendas? Aprendes a afinar tu oído a las cosas de Dios, lo que Dios dice, no lo que la gente dice. La gente dice muchas cosas, puede decir lo que sea. Hay gente, iglesia, que en tu vida, si no pasó, va a pasar. Hay gente en tu vida, o te vas a topar gente que van a hablar cosas negativas acerca de ti, acerca de tu familia, acerca de tu trabajo, acerca de la economía, acerca de lo que tú quieras, y te lo vas a topar. Tenga mucho cuidado, no escuche cosas negativas porque le van a afectar. Va a haber gente que hablan cosas negativas y si tú pones oídos a esas cosas negativas, va a ser posible que tú fracases en lo que estás haciendo, que no alcances tus metas y que inclusive no alcances tus promesas, porque te guías por lo que estás oyendo. Es que yo oí, es que no lo oí una sola vez, aunque lo hayas oído 1000 veces. Tú escucha lo que Dios dice. La gente puede hablar lo que sea y decir lo que sea. Entonces, para esas personas que dicen, no, a mí no me afecta, pastor, oír lo negativo. No, sí te afecta. Yo me he topado gente que me dice, no, es que me pueden venir a contar lo que sea. No, yo estoy bien maduro. Sí, maduro. Lo que te diga te va a afectar. Por muy madurito, ahorita que te sientas en el Señor, te va a afectar lo negativo que te traigan. Lo que sea, del tema que sea, te va a afectar. Todo lo que oyes positivamente te afecta y todo lo que oyes negativamente también te afecta. De un lado y de otro, pero te afecta. Cuando a ti te vengan a traer cosas negativas, tú dile a esa persona, la basura va en la basura, mijo. Yo no soy bote de basura, usted vaya a un bote, ahí eche la basura. Yo no soy basurero. ¿Cuántos dicen amén? Aprenda a tener carácter y a distinguir su vida. La vez pasada, la última vez que prediqué aquí con ustedes, les hablé de esto, que aprendiéramos a hablar de cosas buenas, ¿se acuerdan? Le dije, no proclame las cosas malas. A veces hay cosas malas que suceden, sí, hay cosas malas que suceden, claro que sí, y a veces hay que comentarlas así solamente hasta el límite donde para que se ore sobre esa situación y ya, pero no las proclame, todas las cosas buenas, esas sí proclámelas y anúncielas. Eso le trae bien a su alma y a la gente. Créame que noticias malas y cosas negativas a nadie ayuda, a nadie beneficia y a nadie bendice. Nada malo, a nadie bendice. Todo lo malo, digo, a nadie bendice, a nadie. Y todo lo bueno sí bendice mucho. Entonces aprendamos como cristianos a hablar lo bueno. Y a proclamar y a mover y a anunciar todas las cosas buenas, que hay muchas. Dios hace muchas cosas buenas. En el país donde usted está y en la ciudad donde usted está y en su trabajo donde usted está y en la iglesia donde usted está. Entonces, enfóquese en lo positivo. Todas aquellas personas que andan escuchando cosas negativas, siempre andan con temor. Y a veces te preguntan, ¿por qué no se me quitará el temor? Pues, ¿por qué será?
Porque estás escuchando puras cosas negativas por todos lados. Escucha la voz y si no hay en donde tú te mueves, no hay cosas positivas, pues vete a la palabra. Vete y lee la Biblia. Vete a la palabra, la voz de Dios. Que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu, lo que la palabra de Dios dice. Entonces, la gente que escucha cosas negativas se mantiene con temor. Iglesia, mientras tú estés del lado del temor, tú nunca vas a avanzar en la vida. En nada. ¿Qué necesitas hacer? Ponerte del lado contrario del temor. Ya deja de estar del lado del temor, por eso no avanzas. Y los 12 espías que fueron a reconocer la tierra, me llama la atención que los 12 espías que fueron a reconocer la tierra, los 12 vieron lo mismo. Vieron la misma, los 12 vieron lo mismo, pero 10 de ellos hablaron de una manera y 2 de ellos hablaron de otra. ¿Cómo es posible si vieron lo mismo? Tú dirías, bueno, los 10 que hablaron mal, pues les tocó ver la zona mala de la tierra prometida. Y los 2 que hablaron bien, no, la Biblia dice que vieron lo mismo los 12. ¿Y por qué unos hablaron bien y otros hablaron mal? Porque depende también la expectativa que tú tienes de las cosas. ¿Qué expectativas estás teniendo tú de lo que estás mirando, de lo que está sucediendo en tu situación, en tu vida personal? ¿Qué expectativa estás teniendo? Depende de la expectativa que tengas. Y depende de lo que estés escuchando. Ven a la iglesia de Dios, ven a la casa de Dios a oír la palabra de Dios, que es lo único que debes de estar oyendo. ¿Para qué? Para que sigas adelante y en victoria. Increíble. Más de 2 millones de personas no entraron a la tierra prometida, no porque hablaron mal, iglesia. Ahí no empezó el problema. Porque escucharon cosas malas de la tierra. Y creyeron más lo malo que lo bueno. Qué tremendo. Creyeron más lo malo que lo bueno. ¿Sabes qué es más fácil creer lo malo que lo bueno? Es más fácil creer las cosas negativas que las cosas positivas. Si alguien te dice por ahí, ¿sabes que el otro día se me apareció un ángel en la casa y me habló? Y tú como que te quedas como que, ¿qué te pasó? O sea, pero si alguien viene y te dice, hombre, el otro día en la noche se me apareció un bulto. Hasta le empiezas a preguntar, ¿y qué tan oscuro era el bulto? ¿Y que habló el bulto? No, ¿por qué? Porque es muy fácil que creamos lo negativo, así, mira. Pero lo positivo y lo bueno, no, se me hace. No, créale a Dios. Créale a Dios. ¿Qué fue lo que pasó en el pueblo de Israel? Más de 2 millones de personas no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque decidieron creerle a lo negativo que a lo positivo. ¿Sabes que escucharon las 2 versiones? Escúchame. Ellos no nada más escucharon a los 10 espías negativos hablar mal de la tierra. Escucharon también a los 2 espías que hablaron bien de la tierra. Escucharon las 2. Pero decidieron creerle a lo negativo. A lo mejor se guiaron porque dijeron, no, pues es mayoría. Son 10 los que están hablando de mal. Y son 2 los que están hablando bien, ¿no? Pues por mayoría. No te guíes por mayoría. No necesariamente la mayoría está bien. No necesariamente porque la gente va sobre un rumbo están bien, no. Tenga usted cuidado. Entonces, me llama la atención que los 2 espías vieron lo mismo y hablaron diferente. Increíble. Iglesia, ¿a quién le vas a creer tú? Créele a Dios. ¿Qué voz es la que vas a escuchar? ¿Vas a escuchar la voz de Dios? ¿Vas a creerle a la voz de Dios o vas a creerle a la voz del banco? ¿Vas a creerle a la voz de Dios o vas a creer a la voz del médico? ¿Vas a creerle a la voz de Dios o vas a creer a la voz del abogado? ¿Vas a creer a la voz de Dios o vas a creer a la voz del todo lo negativo que se habla? De Dios. Dios te trajo hoy Dios para que escuches lo que Dios quiere de ti, lo que habla de ti. Increíble. Escucharon las 2 versiones y decidieron creer lo negativo. ¿Qué es lo que tú vas a decidir creer? Créele a Dios. Vamos a una cita más. Números capítulo 13, versículo 30. Números 13, 30. Miren lo que dice la escritura en Números 13, 30. Hablando de lo mismo. Pero Caleb, recuerda que Caleb estaba hablando en el versículo anterior. Pero Caleb trató de calmar al pueblo cuando oyeron todo lo negativo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. Mira la seguridad de Caleb. Les dijo, vamos, sí se puede. Sí, hay gigantes, es cierto. Sí, hay murallas muy grandes, es cierto. Sí, está el ejército muy organizado, sí es cierto. Son muy numerosos más que nosotros, sí es cierto. Pero vamos con el Señor. El Señor va con nosotros, sí vamos a poder. Dijo, de seguro, o sea, estoy convencido de que vamos a conquistar. Así es como debes de hablar tú, iglesia. Estoy seguro que, iglesia, tú vas a tener la victoria. No porque las cosas se pongan fáciles. Tú vas a tener la victoria porque Dios dijo que ibas a tener la victoria.
Si te está esperando a que tengas cosas fáciles, no, ya muévete. Así es. Y mira la seguridad, me gusta la seguridad de Caleb. Dice, él mismo dijo, la tierra dijo, de seguro podemos conquistar. La iglesia, la Biblia nos habla de que sí se puede. La Biblia nos habla de que sí se puede. La Biblia nos dice que todo es posible para Dios. No hay cosa que no se solucione, todo es posible para Dios. Entonces es muy importante lo que escuchamos, iglesia. Muy importante. Muy, muy importante. Me impresiona, más de 2 millones de personas desanimadas. Wow, desanimadas. Hijo, increíble. Porque todo empezó que escucharon cosas negativas. A veces pasa que gente en las iglesias, y digo iglesias porque en todas las iglesias pasa, que alguien se desanima y deja de venir a la iglesia porque oyó algo de algún hermano por ahí, no más oyó, y ya, pues no, o sea, entonces ¿para qué somos? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu madurez? O sea, ¿cómo? Nomás porque oíste, muchas veces nomás un chisme, ni siquiera existe lo que te dijeron, pero ya la persona ya se dañó, y así sucede, pues así sucede, increíble. Entonces, mira el versículo 31, vamos a la palabra, estamos al 30, en el versículo 31. Dice, pero los demás hombres, o sea, ya está hablando de los 10 que hablaron mal. Acabamos de ver que Caleb dijo, sí se puede, estoy convencido, estoy seguro que podemos conquistar. Dijo, no negamos que hay muralla, no negamos que hay gigantes, pero sí podemos. Iglesia, no se trata de que en tu mente niegues que hay un problema, escúchame. No se trata de que en tu mente niegues que hay una mala noticia o una mala situación. No estamos negando que haya una enfermedad, no estamos negando de que haya una situación mala. Lo que estamos diciendo es que hay que afinar nuestros oídos a oír la voz de Dios y a irnos por lo que Dios dice. No estamos negando que no haya cosas malas, si suceden cosas malas y malas noticias, pero Dios está con nosotros y Dios nos da la victoria, de eso se trata. Entonces mira lo que aquí los 10 espías dijeron, pero los demás hombres que exploraron la tierra, estaba hablando de los 10 que hablaron mal, dice, con él no estuvieron de acuerdo y dijeron, no podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Mira lo que dijeron ellos, no podemos ir contra ellos. Y eso lo escucharon los 2 millones de personas. No podemos. ¿Sabías tú que la Biblia nunca dice no podemos? Tú nunca vas a encontrar en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, que la Biblia diga que no se puede. Todo lo contrario, dice que sí se puede. Usted nunca diga como cristiano que no se puede, y menos en su situación personal, porque sí se puede. Todo se puede en esta vida, todo se puede. Para Dios no hay nada imposible. Y ellos dijeron, no se puede. Y esas palabras, como fueron escuchadas, iglesia, las palabras tienen poder. Mira todo el poder que tuvieron, como las escucharon más de 2 millones de personas, pues esos 2 millones de personas se fueron de esta tierra sin obtener y sin saborear y disfrutar la tierra prometida. Increíble, increíble. Iglesia, las palabras tienen poder. Una palabra de aliento motiva y levanta mucho a una persona, pero una palabra negativa destruye mucho a una persona. Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene que aprender a hablar también bien. Oír bien, pero hablar bien. Más de 2 millones de personas me llama la atención, me impacta eso. Qué tremendo. Iglesia, y el plan que Dios tenía para esas más de 2 millones de personas, el plan que Dios tenía era llevarlos y meterlos a la tierra prometida, pero ellos no disfrutaron la tierra prometida. Ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué si el plan de Dios era que entraran? ¿Falló Dios? Escúchame, ¿Dios quedó mal? ¿Le salió mal la cosa a Dios? No. Fue responsabilidad de ellos, de la gente. ¿Para qué se ponen a escuchar cosas negativas? ¿Para qué? Fue culpa de ellos, no de Dios. Dios nunca va a quedar mal. Dios siempre tiene victoria, iglesia. También en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca ves que Dios haya tenido una derrota. No estoy hablando de una guerra, ni siquiera una sola batalla ha perdido. Dios siempre tiene victoria. Y siempre te lleva de victoria en victoria. Entonces es muy importante lo que escuchamos, iglesia. Mi pregunta es, ¿a quién estás escuchando? ¿A quién acudes cuando necesitas un consejo? ¿A quién estás escuchando? ¿Estás escuchando a esa persona que ni cristiana es? ¿Estás escuchando a esa persona que ya lleva como 5 divorcios? ¿A quién estás escuchando? Escucha a Dios.
Escucha también a la gente de Dios, nomás asegúrate que sí sea gente de Dios la que estás escuchando. ¿Y te va a ir bien? Claro que sí. Tremendo. ¿De qué nos sirve ser cristianos, iglesia? Si no vamos a confiar plenamente en Dios. ¿De qué te sirve seguir siendo cristiano? Si a la mera hora que tienes que confiar en Dios, no confías en Él. Si a la mera hora que tienes que afinar tu oído a la voz de Dios, no la escuchas o no la quieres escuchar. No, afine su oído a Dios. Escuche lo que debe de escuchar. Se dice por ahí que en una ocasión iban unas ranas en un bosque, iban muchas ranas en un bosque. Y de repente 2 ranitas se cayeron en un pozo bien hondo. 2 de ellas se cayeron en un pozo, y las demás ranas pues se dieron cuenta y se empezaron a rodearon el pozo, y estaban así rodeándolo y hablando, y ya se cayeron nuestras amiguitas allá abajo y estaba bien hondo el pozo, y empezaron a tomar decisiones y a ver cómo les podían ayudar. Pues vieron que no les podían ayudar, no podían, pues ¿cómo? Estaban allá en el fondo del pozo, y entonces las ranitas que están acá libres arriba, pues dicen, no, pues calcularon, se pusieron a medir qué tanto saltaba la rana más grande, qué tanto es la distancia que podía saltar, para ver si ellas podían con su salto. Ya ve que la rana pues tiene el talento de saltar, ¿verdad? Aunque esté en un pozo, salta y salta, pero el pozo era demasiado hondo. Entonces las ranas de afuera midieron y dijeron, no, pues es tanta la distancia que puede saltar, lo más que puede saltar una rana, no van a poder salir de ahí. Entonces les empezaron a gritar las ranas de arriba, desde arriba, les decían, no, ¿saben qué? Pues no se esfuercen, no sigan saltando, porque las 2 ranitas saltaban y trataban de salir del pozo, pero era muy hondo, muy alto para ellas. Entonces las ranitas empezaron a decir, no, ya tomamos una decisión, ya hicimos un estudio, dijo las ranitas, y ¿saben qué? Ustedes no van a poder salir de ahí. Ustedes no van a poder salir de ahí, así es que ni se cansen, dejen de estar saltando, mejor mueran y mueran sin cansancio, no estén cansando ahí, mueran tranquilas. Y estaban grite, no, ya no salten, que para que se cansan, se van a morir, mueran en paz. Entonces una de las ranitas, recuerdan, 2 ranitas las que cayeron en el pozo, una de las ranitas, pues ya de tanto oír lo que estaban diciendo de que no y que no, pues se dejó morir y pum, se cayó, se murió. Y la otra rana seguía salta y seguía saltando, y las demás ranas la veían que seguía saltando y decían, ¡ey, pues qué te estamos diciendo! Que no vas a lograr nada, deja de cansarte. Seguía salta, y uno de esos saltos que dio, que se sale del pozo. Y ya está con ellas ahí, las ranas se quedan sorprendidas. ¿Qué pasó? Y le dice, oye, ¿qué pasó? Y dice, pues que no nos escuchabas, les dijo todas las demás ranas, que no nos escuchabas, que te gritábamos, que no saltaras más, que no ibas a poder, que no escuchabas todo lo que estábamos diciendo. Y la rana le hace. Antes una ranita que la conocía dijo, no, espérame, ya me acordé, dice, esta rana, dice, nació sorda. Dice, entonces nunca las escuchó, y pues ella saltó y mira, salió libre, porque no logró escuchar todo lo negativo. Y la rana pensaba que las ranas se movían ahí arriba y todo, como que le estaban motivando a que siguiera saltando, y ella saltó hasta ahí. Pero iglesia, ¿cuál es el punto? El punto es que a veces es necesario no escuchar cosas. No quieras escuchar todo y saber todo, te va a afectar. Mira, mientras no escuches lo negativo, tú vas a ir caminando en victoria. A veces mi esposa, la pastora, me pregunta a veces de alguna consejería con alguien que yo tuve, que no pudo estar ahí en la consejería. A veces me pregunta, no porque quiera saber, sino porque se trata de una familia de la iglesia, oye, ¿está grave o el asunto, qué? Una consejería con alguien o algo. Y le digo, mira, nomás vamos a orar por la familia. ¿Para qué te informo tantas cosas ¿para qué quieres saber tanto negativo? ¿Me estás entendiendo? No tiene caso. Escucha solamente lo positivo, lo bueno. Todo lo bueno te va a ayudar y te va a bendecir. Todo, absolutamente lo bueno te va a ayudar. Y todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, todo lo que hizo Dios por el pueblo de Israel, lo sacó de Faraón, lo libró de Egipto, los libró de Faraón. Y ya en el desierto les dio alimento, los cuidó, los protegió. ¿Tú crees que Dios los iba a proteger y a cuidar y alimentar en el desierto y los iba a librar de Egipto para dejarlos a medio camino? No. El propósito era meterlos a tierra prometida, pero ellos tomaron su decisión y escucharon cosas negativas, no creyeron y no quisieron entrar. Lo leímos en una de las versiones que les leí, que Caleb dijo, los asustaron tanto que nadie quiso entrar a la tierra prometida. No quisieron. Dios les puso ahí, pero no quisieron. ¿Por qué? Porque escucharon cosas negativas. El punto es iglesia, que tú crees que Dios los iba a traerlos así y dejarlos a medio camino. No, ese no era el plan de Dios. Iglesia, ¿tú crees que Dios te ha traído hasta aquí para dejarte a medio camino? ¿Tú crees que Dios ha avanzado contigo hasta aquí para dejarte nomás así? No, la obra que Él empezó en ti la va a terminar.
La victoria que dijo que te iba a dar, te la va a dar. Así es, pero aprendamos a afinar nuestro oído a la voz de Dios, a la voz de Dios. Es muy importante, iglesia, lo que escuchamos. Mi pregunta es, ¿a quién estás escuchando? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Bajo quién estás influenciado? ¿Quién te está influenciando? ¿A quién estás escuchando? ¿Quiénes son tus amigos, tus amistades que te estén influenciando? Si aquellas personas a las que tú estás escuchando te meten miedo, te tumban la fe, te meten confusión, no es bueno que sigas con esas personas escuchándolas. No digo que no las saludes, no digo que no, pero ya no las escuches, evítalas. Una persona que viene con palabra de Dios y con voz de Dios, todo lo que esa persona te diga, te va a alentar, te va a motivar, te va a decir adelante, si se puede, y te va a dar fuerzas para que sigas adelante. Muy fácil de detectar. ¿Alguien te amenazó? ¿Alguien te atemorizó? E hizo que dejaras de avanzar, te rendiste. Escucha la voz de Dios que te dice hoy, adelante, yo estoy contigo. No lo que te han dicho, no lo que oíste del abogado y de la corte, no, yo estoy contigo, dice Dios. No te dejes guiar por las cosas negativas. ¿Un reporte médico te asustó? ¿Una llamada te intranquilizó? ¿Una amenaza te desanimó? Iglesia, ¿le vas a creer más a las palabras negativas de un hombre que a la palabra del Dios Todopoderoso? Mi pregunta. ¿Le vas a creer más a las palabras negativas de un hombre humano que creerle a las palabras de Dios de Todopoderoso? Tienes que creer a Dios. Escucha lo que Dios te está diciendo. Dios te ama y Dios tiene victorias grandes para tu vida. Y tú vas a vivir en victoria, y claro que sí, vas a terminar en victoria, vas a terminar en victoria. Y no nada más tú, también tus generaciones. Y no importa lo que haya pasado, y no importa lo que estés viviendo, no importa la situación. Dios puede revertir esa enfermedad en una sanidad gloriosa. Dios puede revertir esa situación, por muy dura que esté, en algo bien victorioso y bien glorioso para ti y tus generaciones. Si lo crees, va a suceder. Y hubo 2 hombres, de toda esa generación de Israel, hubo 2 hombres que sí entraron a la tierra prometida. ¿Te puedes imaginar que de más de 2 millones de personas, solo 2 hombres, los 2 que hablaron bien de la tierra prometida, fueron los únicos de toda esa generación que entraron a la tierra prometida? Los únicos. Ni siquiera Moisés no entró. Aarón, su hermano, tampoco entró. Su hermana María, que era la líder de alabanza, tampoco entró. Se murieron antes de entrar a la tierra prometida. Nomás entraron esos 2 y los hijos de todos los de esa generación. Iglesia, ¿qué hay de diferencia? Fueron Josué y Caleb los que entraron a la tierra prometida. Yo me pongo a pensar, Josué y Caleb, ¿de qué estaban hechos? ¿Qué hacían diferente de lo que tú y yo hacemos? Escúchame. Josué y Caleb, que sí entraron a la tierra prometida, ¿qué hacían de diferente de lo que tú y yo podemos hacer para Dios? Josué y Caleb confiaban en Dios, tú y yo confiamos en Dios. Josué y Caleb le creyeron a Dios, tú y yo le creemos a Dios. Josué y Caleb afinaron sus oídos a escuchar la voz de Dios, tú y yo a partir de hoy estamos afinando nuestros oídos a escuchar la voz de Dios. Iglesia, lo que ellos lograron, tú y yo también lo podemos lograr. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, dale un aplauso fuerte a Jesús. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Aprende a afinar tus oídos a la voz de Dios.